Arenas que devoran. Me llamo Matías Valdivia y todavía tiemblo cada vez que oigo el viento azotar los matorrales secos. Han pasado años desde aquella travesía, pero el sabor a óxido y polvo aún se desgrana en mi lengua cuando cierro los ojos. Era marzo de 2004 y yo formaba parte de un pequeño grupo de 7 mexicanos, decididos a cruzar la frontera por el desierto de la reserva de Mapimí, en Durango, porque decían que los retenes se habían relajado tras un operativo fallido. Dejé mi pueblo con la promesa de volver antes de Navidad cargado de dólares, sin imaginar que el desierto tendría planes distintos para nosotros. El contacto que nos guiaría era un hombre taciturno al que todos llamaban el zurdo. Llevaba una gorra sudada, los brazos tatuados con serpientes y un andar de perro viejo. Nos hizo reunirnos en un taller abandonado de Gómez Palacio y, en voz baja, juró que conocía un atajo donde la migra jamás patrullaba. Éramos jornaleros, albañiles y un vendedor ambulante. Ninguno cuestionó su palabra. A la caída de la tarde subimos a una camioneta sin placas que se internó por un camino de terracería. Aún no sabíamos que aquel atajo era un corredor de muerte del que pocos regresaban cuerdos. Caminamos la primera noche amparados por la oscuridad, con la luna nueva trepada al horizonte como un filo apagado. El aire era tan seco que las narices sangraban al menor esfuerzo. Solo el chirrido de un grillo aislado rompía la quietud. Ni coyotes aullaban. Al amanecer, cuando el sol emergió como un disco de cobre, advertí la primera rareza. Huellas humanas descalzas que se desviaban hacia unas dunas ocres, huellas frescas y hondas, demasiado chicas para un adulto. Nadie dijo nada, pero todos aceleramos el paso. A mediodía, en un cañón de tierra quebrada, el silencio ganó consistencia. No soplaba brisa y ni un solo insecto zumbaba alrededor de los mezquites. Únicamente oíamos nuestras botas crujir sobre la grava caliente y el eco de las cantimploras golpeando costillas. De pronto, percibí un olor dulzón, ajeno al aroma de la sal y el sudor, algo semejante a carne rancia expuesta al sol. Seguí el rastro con la vista hasta encontrar, medio enterrado en la arena, un pellejo reseco de cabra sin cabeza, las vértebras limpiamente separadas. Un nudo me apretó el estómago. El zurdo dijo que debíamos seguir sin detenernos, que los coyotes del desierto no dejaban nada entero y que aquello no era importante. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras coronábamos una loma pedregosa, vi figuras recortadas a contraluz. 3 personas muy delgadas, cuerpo pintado de ocre y negro, una especie de arcilla agrietada sobre la piel. Portaban arcos cortos y lanzas de caña, y llevaban tiras de cuero atadas al rostro a modo de antifaz. El zurdo se quedó helado, nosotros también. Pensé que serían tarahumaras defendiendo su territorio, pero aquellos seres no calzaban guaraches ni hablaban dialecto alguno. Se quedaron inmóviles, observándonos, la respiración de cada uno de nosotros, convertida en un estruendo. Entonces, el zurdo alzó la mano como queriendo saludar y pronunció algo entre dientes, quizá inglés o español. No hubo respuesta. Uno de los encaramados tensó el arco y la flecha silbó, clavándose en la tierra a centímetros del guía. Por puro instinto, el zurdo gritó: «Háganse pa'l fondo, corran». Y estalló el caos. El vendedor ambulante se arrojó tras un cardón. Los demás echamos a trotar cuesta abajo. La grava suelta mordía tobillos y el sol pulverizaba el aire. Sentí los latidos retumbar en las sienes, cada bocanada de oxígeno abrazándome la garganta. Corrí sin mirar atrás hasta que el pecho reclamó oxígeno y me dejé caer tras una roca. Desde allí presencié algo que ningún sueño ha podido borrar. 2 de aquellas figuras alcanzaron a Alfonso, el más joven del grupo. No lo golpearon ni lo hirieron. Lo rodearon, lo sujetaron por los hombros y lo levantaron con facilidad antinatural, como quien carga un haz de leña. Alfonso parecía hipnotizado, ni siquiera forcejeaba. Su mirada estaba hundida en un punto lejano que yo no podía ver. Los engendros se lo llevaron hacia el este, deslizándose entre los matorrales con un sigilo que congelaba la sangre. No hubo alaridos ni súplicas, solo un silencio hueco que me caló hasta el tuétano. El sol declinó y los colores se tornaron rojos y morados. Logré reagruparme con el zurdo y otros 3 hombres.
Nadie mencionó a Alfonso. La culpa nos engullía, pero el instinto prevalecía. Avanzamos en fila, sin linterna ni fogata. A cierta distancia emergió un sonido grave, casi un tambor lejano, repetitivo, envuelto en un cántico cavernoso. Sentí la vibración en el estómago y supe que la noche no nos otorgaría tregua. Agradecí cada estrella que nos guiaba porque el cielo parecía lo único vivo. Cuando la luna reapareció, casi redonda, distinguimos algo brillando a un costado de un cauce seco. Era una hilera de collares de hueso colgados de un mezquite, cada pieza tallada con símbolos que no reconocíamos. Bajo el árbol, descansaba un petate lleno de objetos que parecían reliquias. Dientes humanos, puntas de sílex, pequeñas vasijas con restos de grasa oscura. El zurdo rozó una de ellas, y la sangre se le escurrió entre los dedos. La cerámica estaba caliente, como si hubiera salido del fuego segundos antes. Dijo un «vámonos» ruidoso, y seguimos sin aliento. La madrugada se hizo eterna. Cada vez que apartábamos la vista del camino, sentíamos ojos fijos en nuestras nucas. En cierto momento miré atrás y creí percibir siluetas encorvadas siguiendo nuestros pasos, sin apresurarse, seguras de que el desierto haría el trabajo sucio. Cuando el primer resplandor anaranjado anunció el alba, hallamos un tendido metálico de vías en desuso. El zurdo juró que conducían a un pueblo fantasma donde podríamos pedir ayuda. Caminamos sobre los durmientes, hasta que la piel de las plantas de los pies amenazó con abrirse. Llegamos al fin a un caserío despoblado. Chozas de lámina oxidada, una torre de vigilancia caída y grafitis ilegibles. Allí nos desplomamos, seguros de habernos librado de las sombras, pero no fue así. Dentro de una bodega encontré marcas recientes sobre la tierra, como si alguien hubiese arrastrado algo pesado. En un rincón, bajo una manta polvorienta, descubrí la playera verde de Alfonso rasgada en tiras. No había sangre, solo la prenda plegada con una piedra encima, un gesto que me erizó el cuero cabelludo. Esa misma tarde divisamos una carretera secundaria. Con la última reserva de fuerzas, hicimos señas a un tráiler cargado de maquinaria. El chofer frenó y subimos sin explicar nada. Probablemente bastó con nuestras caras para que entendiera la urgencia. Nos dejó en un retén militar a 120 kilómetros de la frontera. Allí nos retuvieron, nos interrogaron y nos deportaron. Nadie quiso registrar la desaparición de Alfonso. Sin documentos ni apellido seguro, para los oficiales solo fue un anónimo que se rezagó. El zurdo desapareció al día siguiente. Supe por un rumor que lo encontraron colgado de un palo de mezquite a orillas de la reserva, sin lengua y con los ojos llenos de arena. Volví a mi pueblo cargando una culpa que pesa más que la pobreza. Intenté trabajar de jornalero, pero cada amanecer era un recordatorio de aquella noche interminable. Al dormir, los tambores resurgen, tum 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 tum, provocando que despierte empapado en sudor. En las sombras de cada cuarto creo ver a los seres de piel pintada, acechando, aguardando otra oportunidad para llevarme a donde llevaron a Alfonso. Años después leí, en un viejo archivo de la hemeroteca de Durango, una nota de 1951 sobre indígenas, fantasma, que atacaban a buscadores de ónix en Mapimí. Nunca los capturaron. Un investigador planteó que se trataba de una secta aislada que veneraba a espíritus del desierto, practicando desapariciones rituales para mantener alejados a intrusos. Cerré el periódico con manos temblorosas. La tinta desgastada confirmaba lo que yo ya sabía en la carne. No pretendo convencer a nadie. Solo escribo esto para advertir a quienes sueñan con atravesar el desierto por caminos que algún coyote vende como seguros. El desierto no es un pasillo vacío entre dos países. Es un cuerpo antiguo con latidos propios, protegido por guardianes que no figuran en los mapas y que han aprendido a volverse arena, bruma y espejismo. Hoy trabajo de velador en una bodega, lejos de la frontera, y aún así cada vez que un tráiler pasa en la noche y sus faros barren los lotes baldíos, revivo el instante en que aquellas figuras salieron a nuestro encuentro. Dicen que el Mapimí guarda zonas donde las brújulas fallan y los animales evitan pisar. Si algún día escuchas tambores sordos en la nada, o ves huellas descalzas recién marcadas en la arena ardiente, no te detengas. Regresa,
aunque tus sueños dependan de ello, porque en el corazón de ese desierto, las arenas devoran más que cuerpos, mastican nombres, recuerdos y esperanzas, y los regurgitan convertidos en polvo que el viento esparce sobre los caminos. Yo soy apenas un testigo que escapó, pero cada mañana repaso mentalmente la ruta que tomamos, convencido de que algún día, cuando el silencio sea absoluto y las estrellas parpadeen con furia, las sombras cruzarán la frontera que resta entre mi memoria y la locura. Solo entonces sabré que jamás fui realmente libre. El llano muerto. Me llamo Ernesto y todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo aquella noche de 2015, cuando dejé el ejido El Naranjo, en San Luis Potosí, rumbo al norte. Llevaba una mochila con 2 botellas de agua, una playera de repuesto y el rosario que mi madre metió a escondidas entre los calcetines. El plan era simple: atravesar Chihuahua, cruzar el desierto de Nuevo México y caerle a Albuquerque, donde un primo prometía trabajo de albañil. No pensé en demonios, ni en fantasmas, ni en los muertos que se cuentan junto a la frontera. Pensé en dólares, en mi padre enfermo y en la urgencia que pesa más que el miedo. Éramos 11, 6 hombres, 4 mujeres y un muchacho de 16. Que decía llamarse Memo. El coyote, un tipo flaco conocido como el Rizo, juró que nos llevaría por un valle seco llamado Llano Muerto, una planicie olvidada entre montes bajos donde, según él, jamás patrullaba la migra. Pagamos, la mitad por adelantado, y la otra mitad la entregaríamos en Albuquerque. Camino corto, 2 noches y están del otro lado, aseguró mientras echaba gasolina a su camioneta desvencijada. Nadie preguntó más. En esos tratos la duda se paga con un regaño o con abandono. Salimos al anochecer, apretujados en la caja de la camioneta, sintiendo el aire helado tantearnos los huesos. A medianoche el Rizo apagó las luces, se internó por un camino de terracería y siguió a oscuras guiándose con un foco rojo pegado al tablero. Dejó el motor a un lado de una loma e indicó que siguiéramos a pie. La luna nueva se tragaba todo y el silencio dolía en los oídos. Caminamos hasta que los pies ardieron, hasta que el ladrido lejano de un coyote, animal, no guía, se volvió un pulso dentro del cráneo. A las 3 de la madrugada alcanzamos la primera hondonada del Llano Muerto. No era llano, era un cuenco, gigantesco cubierto de matorrales grises que parecían despellejados. El suelo estaba resquebrajado como si lo hubiera golpeado un rayo antiguo. Nadie hablaba. Apenas un susurro de los zapatos contra la tierra seca. De pronto me di cuenta de que hacía frío de cementerio a pesar del verano. El aire carecía de olor, ni siquiera olía a polvo. Era como respirar cal apagada. Avanzamos en fila india. El Rizo llevaba un bastón metálico y golpeaba la tierra cada 100 pasos. Dicen que para espantar víboras. Yo caminaba detrás de Teresa, una señora de Michoacán que murmuraba oraciones. De golpe noté que el bastón del coyote ya no sonaba. Alzamos la vista. En vez de seguir de frente, él se había detenido. Apuntaba con la linterna, pero la luz rebotaba en algo invisible. Iluminaba, sí, pero no mostraba nada. Como si el astro pesara con un muro de aire espeso. Entonces escuché el llanto. No era humano, tampoco animal. Era un gemido hueco, casi mecánico, que se filtraba desde todas partes. Sentí que las piernas se ablandaban. El Rizo masculló una palabrota y ordenó avanzar rápido. Apenas dimos 2 zancadas y el suelo vibró, suave, como un escalofrío subterráneo. Alguien gritó que la tierra respiraba. Yo pensé que era una broma hasta que vi cómo se abrían fisuras entre los arbustos, grietas finas que exhalaban un vapor blanquecino con olor a óxido. Memo, el chavo, se agachó a tocar aquella neblina y saltó hacia atrás con la mano enrojecida. Dijo que quemaba como metal al sol. Nadie lo consoló. Corrimos, pero el Llano Muerto parecía una pista circular. Uno avanzaba y volvía al mismo sitio. El gemido aumentó y empezó a mezclarse con un golpeteo sordo, parecido a palmas contra madera hueca. Miré hacia la oscuridad y distinguí siluetas recortadas, contra la nada, figuras demasiado delgadas y altas para ser personas. Entre sombras se movían con un ritmo extraño, como si caminaran pero sin levantar los pies.
El rizo perdió la calma. Se quitó la mochila, sacó un bidón de agua y lo roció, alrededor formando un círculo. Luego tiró un cerillo. La lumbre prendió en un anillo débil, azulosa, que iluminó apenas los rostros de los 11. Alcancé a ver los ojos de Teresa, enormes, brillando como si reflejaran algo detrás de mí. Cuando volteé descubrí a menos de 2 metros una de esas cosas. No tenía facciones claras, solo piel reseca pegada a huesos prominentes y una mancha negra donde debía estar la boca. Extendió un brazo del tamaño de una rama de mezquite. Las uñas eran traslúcidas y largas. Sentí que se me vaciaba el pecho. No hubo tiempo de rezar. El ser cruzó el aro de fuego como si las llamas no existieran. Lo primero que hizo fue sujetar a la mujer que venía a mi lado, una oaxaqueña llamada Gloria. No gritó. Apenas se oyó un gemido breve. Luego su cuerpo quedó rígido, como calcificado. El monstruo la soltó y siguió avanzando lentamente hacia otra persona. Corrí, tropecé, caí y arrastré la rodilla contra un pedazo de roca que me abrió la piel. La misma roca, rota y puntiaguda, terminó en mi mano. No sé qué demonios me empujó, pero lancé la piedra con toda la fuerza y acerté en la cabeza de aquella cosa. Se oyó un chasquido como huevo cascarón y la silueta se deshizo en polvo que voló con el viento. Los demás entraron en pánico. Teresa gritó el nombre de su madre y el gemido del llano respondió con un eco grave. El rizo me jaló del hombro y me empujó a correr cuesta arriba, lejos del círculo de llamas que ya se apagaba. Nunca supe qué pasó con Gloria. Cuando volví la vista, vi 3 figuras erguirse entre las brasas apagadas y supe que ella no estaba, ya. La subida fue una tortura. Cada paso costaba más porque el suelo se volvía blando, como si pisáramos carne. De pronto el aroma cambió. Olía a corral mojado, a sangre coagulada. El viento sopló y alcanzamos una meseta árida iluminada por las primeras luces del amanecer. Allí descubrimos que solo quedábamos 6. 2 mujeres, 3 hombres y el coyote. Los demás habían desaparecido sin un grito. Nadie mencionó sus nombres. Mencionarlos parecía afirmar su muerte. Con la luz, llegó una falsa calma. El rizo encendió un cigarro y declaró que giraríamos al oeste para topar una vía ferroviaria, abandonada. Caminamos todo el día bajo un sol que encogía la piel. Nadie hablaba. Solo nos empujaba el miedo a detenernos. A media tarde empezamos a oír un zumbido que subía y bajaba, como si un millar de abejas volara a nuestro alrededor. Para entonces teníamos los labios partidos y la lengua hinchada, pero aquellas vibraciones se sentían dentro de los dientes, no en el aire. La primera en caer fue Teresa. Iba rezando en silencio cuando se detuvo en seco. Su sombra se alargó sobre la arena, más de lo que permitía el ángulo del sol, y se retorció como un gusano. Ella no alcanzó a gritar. Se desplomó de rodillas, convulsionó y quedó inmóvil, con los ojos abiertos. Nos acercamos apenas unos segundos, lo suficiente para ver que en sus pupilas pulsaba un brillo gris, como mercurio. El rizo sacó un pañuelo, le cubrió la cara y nos obligó a seguir. La noche siguiente la pasamos a la intemperie sin fogata. Nadie conciliaba el sueño. Entre cabeceos escuchábamos pasos suaves alrededor, pasos sin peso. El zumbido se colaba entre los cerros y traía murmullos en un idioma imposible, sílabas recortadas por chasquidos secos. Memo, el muchacho, rompió la regla del silencio y susurró que sentía manos frías acariciarle la nuca. Nadie contestó. Al amanecer, descubrimos su saco vacío. En la arena quedaban 2 huellas, profundas, que no eran de zapatos. El pánico se convirtió en furia. Uno de los hombres, creo que se llamaba Salvador, se abalanzó contra el rizo, lo golpeó y exigió que regresáramos. Pero el coyote señaló el horizonte. Un hilito de asfalto brillaba a lo lejos. Dijo que era la carretera 380 y que teníamos un par de horas antes de que patrullara la Border Patrol. La desesperación nos ganó. Echamos a correr con los últimos alientos, ignorando la ampolla, el ardor, los recuerdos de los que ya no estaban. No sé cuánto tardamos. De repente el firme del pavimento tocó mis botas rotas y sentí un mareo brutal. Del otro lado de la carretera había un rancho con una cerca caída.
Atravesamos como animales espantados y nos escondimos entre tambos oxidados. El rizo sacó un celular envuelto en plástico y marcó. Nunca supimos con quién habló. Solo escuché que repetía, «¿Ya casi?». Después se dejó caer exhausto contra un trozo de mampostería. El zumbido volvió y esta vez venía desde la cinta asfáltica. Asomé la cabeza y vi relámpagos de polvo levantarse en mitad de la línea amarilla. Pequeñas explosiones que no tenían origen. Cada estallido levantaba nubecitas que flotaban sin disiparse. Entonces comprendí. No era polvo sino ceniza, y se movía contra el viento, avanzando en nuestra dirección. El rizo nos ordenó no respirar. Pegamos la cara al suelo, pero un remolino cruzó la cerca y nos envolvió. Sentí partículas ásperas rasparme la piel, quemar las heridas. Creí que moriría allí. Desperté en un hospital de Las Cruces, Nuevo México, 2 días después. Un ranchero nos había encontrado inconscientes junto a su corral. Éramos solo 3, Salvador, una mujer llamada Yolanda y yo. Dijeron que el coyote nunca apareció. A Salvador le faltaba la mitad del cabello, como si se lo hubieran arrancado. A Yolanda, la voz. Yo me quedé con un zumbido permanente en el oído izquierdo y una marca en la pierna. La cicatriz de aquella roca que salvó mi vida. Cuando el consulado vino a entrevistarnos, preferí callar. ¿Cómo explicar un desierto que respira, sombras, que roban cuerpos, ceniza viva? Simplemente declaré que nos perdimos y que los otros murieron de deshidratación. El agente asintió, acostumbrado a historias trágicas. Firmé papeles, recibí un permiso temporal y acabé levantando muros en Albuquerque, tal como lo planeé. Trabajo, envío dinero, finjo normalidad. Pero a veces, en las madrugadas, cuando el viento azota los ventanales del apartamento, el zumbido regresa. Me tapo los oídos y cierro los ojos, y entonces veo parejas de sombras caminando sobre grietas candentes, buscando nuevas voces que silenciar. El llano muerto no se quedó allá. Fauces en la frontera. Me llamo Celso Alvarado, oriundo de un pueblito polvoriento de Zacatecas donde la milpa ya no alcanza ni para llenar el costal del maíz. Durante años resistí el impulso de partir, pero cuando mi hija menor comenzó a usar zapatos prestados sentí que el hambre se hacía persona y se sentaba con nosotros a la mesa. Por eso acepté la propuesta de Toribio, un coyote con fama de cumplidor que operaba en Ciudad Acuña. Aseguraba tener un método fresco y seguro: trasladarnos en un furgón refrigerado lleno de cajas de verduras rumbo a San Antonio, Texas. El 12 de noviembre de 2019. Pagábamos la mitad por adelantado y la otra mitad cuando llegáramos. Dinero que, si todo salía bien, yo recuperaría sudando en las obras. Éramos 10. 8 hombres, una mujer embarazada y un muchacho que apenas rondaba los 16. Antes de subir, Toribio nos entregó mascarillas desechables y nos instruyó a no pronunciar palabra. El chofer, al que apodaban el Chispa, era un tipo bajo, cuello de toro, que mascaba tabaco. A su lado iba Osiris, un flacucho de mirada arisca con una cicatriz que atravesaba su pómulo, siempre apretando un cigarro apagado entre los labios. El motor del furgón vibró, las compuertas metálicas se cerraron de golpe y la oscuridad nos tragó. El olor a tierra húmeda de las jitomateras pronto cedió ante un frío que se pegaba a los huesos. El trayecto comenzó sin contratiempos. Por la rejilla de ventilación se colaba apenas el ronroneo del diésel y la cadencia de la carretera. Cada tanto el Chispa aminoraba la marcha y sentíamos luces azules cruzar fugaces las ranuras, retenes de la patrulla fronteriza donde, según Toribio, él tenía padrinos que miraban hacia otro lado. Nadie respiraba más de lo necesario. En ese silencio opresivo solo se oían los latidos colectivos y, de vez en cuando, el llanto silencioso de la mujer al acariciar su vientre. Llevábamos unas 4 horas cuando el camión dejó el asfalto y empezó a sacudirse sobre brecha de grava. Pensé que tal vez nos acercábamos al rancho seguro donde, según el plan, nos esconderíamos unos días. De improviso el motor bufó, se ahogó y se apagó con un chirrido metálico. El brusco frenazo nos lanzó contra las paredes. El Chispa golpeó el claxon 2 veces, una señal convenida solo para emergencias. Después,
Nada. Ni voces, ni el giro de la llave intentando reanimar el motor. Un silencio cavernoso que no se correspondía con la noche del desierto, donde al menos sopla el viento y cantan los grillos. Me acerqué a la rejilla. Afuera, la negrura era casi sólida. Alcancé a distinguir las luces rojas de los faros traseros, iluminando una nube de polvo inmóvil. Unos pasos crujieron sobre la grava. 5 segundos. 10. Se oyeron garras. No hay otra palabra. Rasgando la chapa. Un gruñido grave, gutural, tan cercano que sentí el aliento calentar la rendija. Luego, un alarido desgarrador cortó la noche. Era el Chispa. Gritó apenas un instante. Su voz se quebró en un gorgoteo húmedo. Todas las cajas vibraron cuando el costado del furgón recibió un golpe seco, brutal, como si algo gigante se hubiera lanzado contra él. Osiris chilló primero. Lo escuchamos caer fuera de la cabina, patalear y soltar una risita histérica antes de suplicar piedad. Un estruendo de huesos quebrándose lo acalló. El muchacho de 16 rezó sin mover los labios. La embarazada gimoteó. Yo quise aferrar una navaja que llevaba en la bota, pero apenas podía alzar la mano. El frío interno se había vuelto un sudor helado pegado a la piel. Me asomé de nuevo. En el cono rojizo de los faros se recortaba una silueta imposible. Delgada y alta como poste de luz, cubierta de un pelaje oscuro que despedía reflejos aceitosos. Las piernas eran torcidas, terminaban en algo que no alcancé a definir. Los brazos, desproporcionados, colgaban casi hasta el suelo, rematados por dedos, larguísimos cada uno con una garra curva. La criatura giró la cabeza. 2 ojos esféricos, rojos, tan intensos como carbones encendidos, me atravesaron. Sentí que la sangre se convertía en hielo líquido. Un hilo de baba espesa le colgaba de la mandíbula. Entonces se agachó sobre lo que quedaba del Chispa y mordió. El crujido de cartílago retorcido me subió por la espina. Todos contuvimos el aire al unísono. El furgón volvió a sacudirse. Clac, clac, clac. Las garras arañaban la puerta trasera buscando rendijas. Un golpe más, y temí que la chapa se abriera como lata de sardinas. Me hice pequeño entre las cajas. A mi lado, un jornalero llamado Benito palidecía tanto que parecía de yeso. La embarazada convulsionó. Un charco oscuro se formó bajo sus piernas, nube de pánico y olor metálico de orina. Los embates siguieron un lapso que ya no puedo medir. Minutos, horas, una eternidad suspendida entre sacudidas y quejidos de acero. De pronto, el monstruo pareció desistir. Se alejó arrastrando, algo pesado, el cuerpo de Osiris, supuse, y los sonidos se fundieron con la lejanía. Igual que una fogata que se apaga en la arena. Nadie durmió. El aire se volvió agrio. El respiradero apenas bastaba. El frío del sistema de refrigeración, ahora sin motor, cedió a un sofoco pegajoso de carne sudada y vegetales marchitos. Las paredes exudaban agua turbia que goteaba sobre nosotros. Un señor diabético deliraba que su esposa le tendía un vaso de agua. Al amanecer, la luz púrpura que entró por la rendija reveló rostros cenizos, labios cuarteados, ojos vidriosos que no distinguían realidad de recuerdo. La segunda noche llegó sin rescate. La oscuridad era un foso donde imaginábamos al depredador acechando desde el matorral, oliendo nuestra sangre, esperando el instante justo. Escuchábamos pasos donde no había ninguno. Si algún halcón o carroña ululaba en la distancia, nuestra mente lo convertía en gruñido. El muchacho dejó de rezar y se quedó mirando el techo con la boca abierta, como muerto en vida. Yo compilaba oraciones con maldiciones y promesas de cambiarlo todo si veía la luz otra vez. A la mañana del tercer día retumbaron motores, camionetas de la patrulla fronteriza. Un golpe de hierro contra hierro y la puerta se abrió de par en par, deslumbrándonos. Un agente gritó órdenes en inglés, otro nos alumbró con linterna. Caímos al suelo reseco como fardos, incapaces de sostenernos. Nos esposaron con bridas de plástico y nos sentaron a la sombra de la camioneta. Alguien vomitó bilis negra. Yo solo repetía que tuviéramos cuidado, que seguía ahí. Los agentes intercambiaron miradas suponiendo que deliraba. Registraron la cabina. Hallaron sangre reseca,
trozos de cuero cabelludo pegados al volante, la radio destrozada. Ni rastro de los conductores. Pidieron refuerzos. Cerraron el perímetro. Uno de ellos, un veterano canoso, inspeccionó la parte delantera y soltó un silbido. Sobre el cofre, la pintura estaba arañada por surcos profundos que ni un oso habría logrado. Marcas paralelas como hechas con ganchos de uña metálica. Ese detalle cayó las bromas de sus compañeros. Nos trasladaron al centro de detención de Eagle Pass. Un médico tomó notas sobre mi presión y la deshidratación. Un psicólogo me sacó fotografías de las pupilas dilatadas. Cada vez que intentaba narrar lo visto anotaban probable alucinación por hipoxia y pasaban a la siguiente pregunta. A la mujer embarazada la llevaron al hospital. Su bebé, según supe después, sobrevivió de milagro, pero nacería prematuro. Del muchacho nadie volvió a hablar. Se quedó encerrado en sí mismo, mudo. Después de una semana nos deportaron. Volví a mi pueblo con una bolsa plástica que contenía mis botas, mi cinturón y una carta de advertencia que prohibía mi entrada por 5 años. Cuando crucé la última garita de la frontera sentí la arena caliente bajo las suelas, y de pronto, la soledad colosal del desierto me aplastó el pecho. El vendedor de tacos del crucero me preguntó si traía dólares. Le respondí con un temblor que no pude disimular. Desde entonces, el sueño es una puerta que cruje. Algunas noches despierto cubierto de sudor helado porque huelo otra vez aquel aliento viscoso. Oigo garras sobre la lámina de mi techo. Mi esposa jura que son ramas de mezquite, pero yo sé diferenciar un árbol del roce de algo que busca rendijas. No he vuelto a viajar ni a una ciudad vecina. Trabajo de ayudante en una panadería y duermo con la radio encendida para silenciar los murmullos que suben del patio. Cuento esto porque necesito liberarlo de mi sangre. Allá afuera, más allá de los alambrados, vive algo que caza en la noche, fronteriza y se alimenta de quienes sueñan con otro mañana. No importa cuántos drones, sensores o patrullas vigilen. El desierto protege a su engendro mejor que cualquier cartel. Quien decida cruzar debe saber que puede encontrar balas, calor extremo, extorsiones o garras que no figuran en los informes oficiales. Si alguien lee estas líneas y planea partir, que lo piense 2 veces. El hambre es dura, pero hay horrores que la superan y se adhieren al pellejo como espinas invisibles. A mí me basta cerrar los ojos para ver otra vez aquellos ojos rojos brillando detrás de la rendija, acechando, esperando. Y sé, con la certeza del condenado, que un día esas fauces volverán a abrirse para reclamar lo que aquel amanecer se les escapó. La sonrisa. Salí de Veracruz a mediados de 2019, cuando el trabajo en la empacadora de café se volvió tan escaso que mis turnos ya no cubrían ni el arroz del mes. No pensaba convertirme en otra cifra más, pero la realidad me empujó hacia el norte con la promesa de jornales abundantes en la construcción tejana. Junté lo indispensable: una mochila, 2 litros de agua, algo de pan dulce, la foto arrugada de mi hijo Oscar y 1,000 pesos para el guía. Me juré que volvería pronto. No sabía que el desierto no suele devolver juramentos. Éramos 14 mexicanos y un salvadoreño cuando abordamos la camioneta desvencijada en Altar, Sonora. El coyote se hacía llamar El Tuerto y tenía el carácter pétreo de quienes han visto demasiadas cruces improvisadas en la arena. Antes de bajar nos advirtió, casi en susurro, que el desierto tenía oído, que si sentíamos un murmullo a lo lejos, no volteáramos. Pensé que solo intentaba meternos miedo para mantenernos dóciles. La primera jornada fue lo que cualquiera imagina. Sol que corta la piel, botellas que se vacían demasiado rápido, y esa música constante de pasos sobre grava caliente. Dormimos, encogidos tras unos nopales, sin hoguera, sin palabras. Las luces de los helicópteros parecían estrellas malvadas que buscaban a quien castigar. Sin embargo, todo seguía dentro de lo soportable hasta que alcanzamos un lecho seco conocido como Arroyo del Padre. El segundo día amaneció con viento y una nube de polvo que quemaba los ojos. El tuerto explicó que debíamos atravesar el cauce, reseco antes de la tarde, cuando el sol derrite la llanura y los animales salen a cazar. Formamos fila india, uno detrás de otro pisando donde él pisaba. Al llegar a la mitad,
Escuché un crujido suave, luego un grito ahogado. Era Borrego, un albañil de Zacatecas que había caminado toda la ruta contando chistes para aligerar la marcha. El suelo se abrió bajo sus botas. La arena se lo tragaba con la lentitud de un foso vivo. Extendimos ramas, cinturones, lo que fuera. No alcanzamos ni su mano. En segundos solo quedó el hueco palpitante y nuestra respiración cortada. Nadie lloró. El desierto no da permiso para duelos. El tuerto nos ordenó apresurar el paso. Dijo que el arroyo estaba lleno de bolsas de polvo, trampas que succionan a quien pise blando. Mientras caminaba, juraría haber oído el nombre de Borrego flotando con la brisa. Pensé que era mi mente buscando consuelo. Caía la noche, cuando acampamos en la ladera de una pequeña sierra. El tuerto encendió una fogata diminuta, apenas un parpadeo rojizo. Compartimos sorbos de agua tibia y galletas rotas. El salvadoreño rezaba con los labios mordidos. Yo me dejé vencer por el cansancio y apoyé la cabeza en mi mochila empolvada. Me despertó un susurro. Abrí los ojos y vi la lumbre casi extinta. El tuerto permanecía de guardia, cuchillo en mano. Seguí el sonido. Un murmullo grave que reptaba entre las piedras. Cuando mis pupilas se adaptaron, distinguí una silueta al borde de la luz. Borrego, con la ropa cubierta de polvo, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. No me salió la voz. Él alzó la mano con un gesto invitante y señaló al oscuro cauce a nuestras espaldas. Su sonrisa era demasiado amplia, sin alegría, casi dibujada. Detrás de esos labios partidos se adivinaba arena escurrida como saliva seca. El tuerto reaccionó, antes que nadie. Tomó un tizón de la hoguera y lo arrojó contra la figura. Cuando la brasa tocó su pecho, Borrego se convulsionó. No gritó. Exhaló un resoplido que parecía viento dentro de un túnel. En su garganta se formó un chasquido hueco, y la arena comenzó a desprenderse de su piel como si se desmoronara una estatua mal cosida. Retrocedió varios pasos, siempre con aquella sonrisa imposible, y se perdió tras un peñasco. «Ni lo llamen», murmuró el coyote. «Eso ya no es él». Nadie durmió. Cada crujido en la oscuridad se convertía en la promesa de ver reflejada esa mueca siniestra. Antes de que despuntara el alba, el tuerto nos obligó a cargar todo y continuar, loma arriba. Explicó que, cuando algo del desierto pone la vista en un grupo, solo el movimiento constante confunde su rastro. La tercera jornada fue un recorrido de fantasmas. Cada tanto, uno de nosotros creía escuchar pasos tras la columna o el roce de un aliento en la nuca. Una mujer llamada Teresa empezó a rezar en voz baja. Su murmullo terminó contagiándose como un mantra defensivo. Yo repetía los nombres de mi madre y de mi hijo para no perder la cordura ni la dirección. Al caer la tarde, llegamos a una planicie salpicada de mezquites. El tuerto decidió que no avanzaríamos más. Necesitábamos reposo antes del tramo final. La temperatura descendió como si alguien hubiera abierto una puerta a la intemperie de otro planeta. Nos acurrucamos alrededor de un cerco improvisado con ramas secas. El cielo mostraba estrellas tan nítidas que dolían. Faltaría poco, para la medianoche, cuando el silencio se rompió. Un golpe seco, luego otro, como si algo pesado azotara el suelo. El tuerto nos hizo seña de agacharnos. Del otro lado de la loma aparecieron 3 figuras. Al acercarse se distinguían sus rostros terrosos, idénticos al que había sido Borrego. Llevaban la ropa rasgada, los zapatos sin suelas, pero caminaban, sin dificultad, casi danzando. Sus ojos eran 2 óvalos negros, sin pupila ni destello. Venían sonriendo, murmurando algo que se confundía con el viento. Nos rodearon con paciencia, apretando el círculo. Olían a tierra mojada mezclada con carne vieja. Uno se inclinó hacia Teresa y pude ver granos de arena filtrándose por sus encías. Sentí un mareo helado. Entonces el tuerto arrojó un puñado de sal que guardaba en un estuche metálico. El polvo blanco se esparció como ceniza sobre la figura más cercana. Aquella cosa retrocedió con un chillido agudo que me perforó el cráneo y se deshizo en una nube de polvo que voló con la brisa. Los otros 2 emitieron un gruñido ronco y huyeron en zancadas imposibles, perdiéndose entre los mezquites. El tuerto aprovechó la confusión para obligarnos a correr.
Nadie discutió. Descendimos hacia un valle poco profundo iluminado por la luna pálida. Cada sombra parecía alargarse para agarrarnos los tobillos. Llegamos a un viejo tanque de agua, oxidado, donde el coyote solía reabastecerse. Allí hicimos un último descanso. Las piernas me latían como si caminaran solas aún. El tuerto se sentó a mi lado y, sin apartar la vista del horizonte, dijo que el desierto estaba lleno de entes llamados hombres huecos, espíritus sin piel que imitan a quienes se traga la tierra. Aseguró que se alimentan de la voluntad, de los extraviados, y que, si les devuelves la sonrisa, quedas marcado por ellos. Me cubrí la boca con la bufanda, temblando más de miedo que de frío. Pensé en la última sonrisa de Borrego y comprendí la trampa. Una mueca amistosa en el lugar menos amigable del mundo. Cuando la aurora tiñó de rojo las colinas, reiniciamos la marcha. Apenas podíamos sostenernos, pero el impulso de sobrevivir empujaba más que el agotamiento. Atravesamos un tramo de matorrales hasta divisar a lo lejos la verja metálica que separa dos países y dos mundos. Del lado estadounidense aguardaba un alambre cortado, señal de que alguien nos esperaba. El tuerto se adelantó, revisó la zona y nos indicó cruzar de uno en uno. Cuando me tocó pasar, una ráfaga de aire cálido recorrió mis orejas y, por un segundo, creí oír mi nombre a mis espaldas. No volteé. Recordé la advertencia del guía y avancé sin respirar. Al otro lado fuimos recibidos por otro coyote que nos llevó a una bodega abandonada. Mientras repartía garrafones de agua, preguntó cuántos éramos en el grupo. El tuerto contó rápidamente y murmuró: 14. Galeno, así se hacía llamar el segundo guía, arrugó la frente y replicó que él había preparado cupo para 15. El salvadoreño me avisó anoche que traía 15. Entonces, sentí un hielo en la nuca. Quise explicar, pero la voz se me atascó. El tuerto palideció. Su único ojo giró hacia la puerta abierta de la bodega. En el umbral, de pie como quien llega tarde a una fiesta, estaba Borrego. La arena formaba remolinos en sus zapatos rotos. Exhibía la misma sonrisa de soga floja, y esta vez, sus dientes eran pequeños granos de sílice que goteaban al piso. Galeno retrocedió espantado. El tuerto desenfundó el cuchillo, aunque parecía saber que sería inútil. Yo apreté la foto de mi hijo, convencido de que ahí moriríamos o, peor, que nos volveríamos como él. Pero Borrego, o lo que quedaba de él, solo levantó una mano, se desperezó como quien estira los huesos tras un largo viaje y se deshizo en polvo frente a nuestros ojos. Nadie habló durante horas. Alguien comentó que serían espejismos, pero todos vimos la misma arena suspendida, la misma mueca interminable. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre el concreto de la bodega, sentí la tentación de sonreír. Un reflejo nervioso, quizá un saludo a la vida que recién estrenaba del otro lado del muro. Me contuve. Recordé que el desierto recuerda los gestos y que alguna fuerza busca en ellos la puerta para volver. Hoy trabajo en Dallas colgando tabla roca. Pago renta puntual y mando dinero a Veracruz cada 15 días. Sin embargo, cuando el aire en la obra levanta polvo, cierro los labios con fuerza. Sé que, la noche en que pierda el control y devuelva aquella sonrisa, la arena volverá a llamarme. Porque el desierto no se olvida de quien escapó, solo espera que me atreva a voltear. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.